Bienvenidos estudiantes UTEístas de la modalidad virtual. Mi nombre es Alessandro Hoyos Portela y en este día vamos a trabajar nuestra primera unidad denominada caracterización de variables. Vamos a empezar con conceptos fundamentales básicos en la estadística. En este momento vamos a trabajar el concepto población de un conjunto de datos. La población es un conjunto de elementos a estudiar. Estos pueden ser personas, objetos, también pueden ser comportamientos, características o formas que nos dan información para una investigación. Las poblaciones estadísticas pueden ser finitas si su número es determinado o infinitas si es de un número muy grande, el cual no podamos conocer o no podamos acceder a toda la información de los elementos del conjunto. Miramos un ejemplo. Vamos a trabajar y vamos a definir si las poblaciones son finitas o infinitas. Primera población. Los niños de 4 a 10 años de edad con dificultades de aprendizaje en una institución educativa. Es una población finita, ya que como estamos hablando de una institución educativa en particular, podemos acceder a toda la información. Segunda, cantidad de granos de arena en una playa. Es una población infinita, ya que nos quedaría imposible saber la cantidad de granos que hay en las playas de nuestro país o del mundo entero. La tercera, población de hormigas a nivel mundial. Es una población infinita, ya que es muy difícil poder contabilizar cuántas hormigas hay a nivel mundial. Número de estudiantes matriculados en los programas que ofrecen las unidades tecnológicas de Santander. Es una población finita, ya que podemos acceder a esa información. Y el número de hijos por familia de cierto sector también lo podemos considerar población finita, ya que si tenemos delimitado el sector, podemos saber el número de hijos por familia que hay en ese sector. Vamos a hablar de otro concepto fundamental. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población. Esto es, cuando se toma un número determinado de elementos de la población que comparten una o varias características en común. Las muestras toman su valor importante cuando estamos trabajando en poblaciones muy grandes o muy extensas, las cuales es muy difícil por recursos y tiempos acceder a la información. Es relevante en ese momento tomar una muestra. Vamos a ilustrar un ejemplo. Primera situación. Un comentarista deportivo, luego de terminar el partido de fútbol Bucaramanga versus Nacional, realiza una entrevista a 50 hinchas del Atlético de Bucaramanga sobre el rendimiento del equipo de los 23.000 espectadores registrados en el estadio en dicho encuentro deportivo. Vamos a seleccionar de ahí la población y posteriormente la muestra. Primera, población, 23.000 espectadores registrados en el estadio el día del partido. La muestra, 50 hinchas del Bucaramanga. ¿Por qué es importante tomar una muestra aquí? Porque tenemos una población de 23 hinchas registrados. Es muy difícil acceder en corto tiempo a toda esa información. En este momento es preciso tomar una muestra. Miremos la situación 2. En el Hospital del Norte de la ciudad de Bucaramanga se realizó un estudio sobre la atención prestada a los pacientes. Para ello se realizó una encuesta de satisfacción personal aplicada a 110 personas que visitaron el hospital en las últimas 2 semanas del mes de septiembre del 2019. Población. Pacientes atendidos en el Hospital de Bucaramanga en las últimas 2 semanas del mes de septiembre del 2019. Aunque no es una población infinita, en el 2019, en las últimas semanas, un hospital atiende mucha gente. Por tal fin, se decidió extraer una muestra de solo aplicarle la encuesta de satisfacción personal a 110 pacientes. Entonces, esa sería nuestra muestra. 110 pacientes encuestados que fueron atendidos en las últimas 2 semanas del mes de septiembre del 2019. Otro concepto importante a trabajar en este módulo, en la primera unidad, son variables y tipos de variables. Una variable es un atributo o característica asociado a un dato, a un individuo, al cual se desea estudiar. Estos atributos pueden ser numéricos, medibles o simplemente pueden describir una característica de modo o de forma. Las variables estadísticas se clasifican en 2 tipos. Existe la variable cualitativa. Este tipo de variables no son numéricas, es decir, no necesitan un valor numérica para expresarse. Estas variables cualitativas describen un comportamiento, una cualidad, una característica particular del elemento y la denominamos modalidad. A su vez, estas variables cualitativas se clasifican en 2: variables cualitativas ordinales y variables cualitativas nominales.
Las variables cualitativas ordinales establecen un orden o un nivel jerárquico y por lo general están enumeradas de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, el caso de una encuesta de satisfacción personal. ¿Cómo le pareció el servicio prestado? Excelente, bueno, regular o malo. Ese sería un ejemplo de variable cualitativa ordinal. Ahora miremos las variables cualitativas nominales. Las variables cualitativas nominales no establecen orden jerárquicos. Por ejemplo, estado civil de una persona o comida preferida de un grupo de personas. Las variables estadísticas también se denominan variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas se expresan con un valor numérico. Cada valor refleja un dato de la variable, es decir, es un elemento de la muestra. Las variables cuantitativas también se dividen o se conforman por dos, que son las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que se representan por medio de valores enteros. No permiten dos valores entre dos números consecutivos enteros. Por ejemplo, el número de hijos por familia. Cuando uno pregunta por el número de hijos por familia, su respuesta va a ser 2, 1, 3, 0. Nunca va a tener 2.5 hijos. ¿Por qué? Su representación es entera. Pero en las variables cuantitativas continuas sí se permiten esos números entre dos valores enteros. Por ejemplo, ¿cuál fue el promedio de goles anotados por un jugador en la presente liga de fútbol? Podemos responder 2.5 goles por partido. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia recorrida de un bus intermunicipal? Son distancias que se pueden medir con números decimales, por llamarlo así. En este momento es importante comprender el tipo de variable que se esté utilizando o que se esté estudiando, ya que las técnicas para aplicar para cada variable pueden ser diferentes y los estimadores estadísticos a veces son apropiados para un tipo de variables y para el otro no tanto. Miremos un ejemplo de clasificación de variables. Entonces vamos a clasificar las variables, bien sean cualitativas, cuantitativas y el tipo de la variable. Entonces miremos la primera variable, estado civil de un grupo de personas. El estado civil de un grupo de personas es una variable cualitativa nominal, no establece un orden jerárquico. Segunda, diámetro de las llantas de un automóvil. Es una variable cuantitativa continua porque el diámetro de las llantas de un automóvil puede ser medible con números decimales. Tercera, escala de dolor de la gravedad de una enfermedad, cualitativo ordinal, porque lo podemos establecer por medio de un nivel jerárquico. Me duele mucho, más o menos, bastante, o lo podemos clasificar por medio de un valor numérico. Cuarta, aceptación del periodo de gobierno de un alcalde. Es un cualitativo ordinal. Podemos decir que fue bueno, regular o malo. Coeficiente intelectual de una persona. Es una variable cuantitativa discreta, ya que su valor es una representación por medio de un número entero. Afinidad política de un grupo de personas. Es una variable cualitativa nominal, ya que no establece un orden jerárquico entre ellas. Cantidad de litros de agua en un estanque. Es una variable cuantitativa continua porque los litros de agua pueden ser medio litro, pueden ser tantos litros punto algo. Entonces es una variable que se puede medir por medio de cifras decimales. Profesiones más escogidas en los últimos 10 años. Cualitativa nominal. Tampoco establece un orden jerárquico. Posteriormente vamos a hablar de las tablas de frecuencias para datos agrupados. Las tablas de frecuencias se trabajan para datos sueltos y para datos agrupados. En este caso vamos a trabajar tablas de frecuencias para datos agrupados, ya que es la herramienta que me permite modelar, organizar y analizar una gran cantidad de datos, y más si esta variable es de carácter cualitativo continuo. Entonces, en este tipo de variables y en este tipo de conjuntos tan extensos, es conveniente agrupar los valores de las variables en intervalos de clases, es decir, agrupar los datos. Para construir tablas de frecuencias para datos agrupados, se deben determinar lo que son las categorías, que lo podemos llamar intervalos de clases o los podemos llamar simplemente categorías o clases. Para ello seguiremos unas instrucciones, las cuales ilustraremos en el siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a dar las instrucciones precisas de cómo construir una tabla para datos agrupados. Miremos la situación. Se ha tomado la estatura en centímetros de 56 estudiantes nuevos inscritos a una escuela de baile de la ciudad.
Esta información se desea ordenar por grupos según la estatura de cada estudiante. La información está registrada en la siguiente tabla. Ahí tenemos la información de los 56 estudiantes, mejor dicho, de la estatura en centímetros de 56 estudiantes. Construir una tabla de frecuencias para la organización de esta información. Para construir una tabla de frecuencias, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos ordenar la información de forma ascendente. La ordenamos, en este caso de menor a mayor, y luego calculamos tres elementos importantes para construir una tabla de distribución de frecuencias, los cuales son el rango, el número apropiado de intervalos o clases que se van a utilizar y la amplitud de cada intervalo o de cada clase. En este ejercicio podemos ver cómo se calcula el rango para datos agrupados. Entonces, para calcular el rango, simplemente vamos a calcular la diferencia entre el dato mayor y el menor. ¿Sí? Hacemos la diferencia entre el dato mayor y menor y obtenemos que su diferencia es 22. Luego vamos a utilizar lo que se llamamos número apropiado de clases. El número apropiado de clases se calcula con una reglita o con una formulita que se llama ley de Stuttgart. Y esa ley de Stuttgart nos dice que el número apropiado de clases se calcula con la siguiente expresión: 1 más 3.322 logaritmo de n, siendo n el número de elementos de la población, en este caso es 26. Al realizar el cálculo, tenemos que esa expresión nos da 6.807. Como estamos construyendo intervalos, necesitamos que la cantidad de intervalos sea entera. Entonces siempre, así esté más cerca al 6 o al 7, siempre se va a aproximar al mayor entero. Hay que tener claro, siempre al mayor entero. En este caso nos aproximamos a 7 clases, es decir, vamos a tener 7 intervalos. Ahora, usted puede observar aquí que están los 7 intervalos, pero ¿qué resulta a continuación? Saber de dónde a dónde va el intervalo. Esto lo da nuestra amplitud de intervalo. La amplitud del intervalo se calcula haciendo el cociente entre el rango y el número de clases. Al hacer el cociente entre el rango y el número de clases vamos a obtener que nos dio 3.14. Para una mayor precisión, siempre este valor lo vamos a aproximar al siguiente decimal, en este caso 3.15. Así el número o el conjunto de datos sea entero, es conveniente dejarlo como lo calculamos y aproximarlo al mayor entero para una mayor proximidad en los datos, y así garantizamos que ningún dato nos quede por fuera. Al organizar la información, en este caso, vamos a tener que en la primera clase va de 150 a 153.5 sin incluir 153.5. Como estamos hablando de valores enteros, van a entrar los números que van de 150 a 153. Y posteriormente, en el siguiente intervalo, van a entrar desde 154 a 156 y así sucesivamente. Aquí, en esta columna, que se llama frecuencia absoluta, estamos contabilizando las frecuencias, es decir, cuántos valores habían entre 150 y 153 en la distribución. Posteriormente, calculamos la frecuencia relativa, que es el cociente entre el número de frecuencias absolutas dividido sobre el total. Esta, que se llama F sub AI, es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es partir de la frecuencia absoluta, de la primera frecuencia absoluta, e irle sumando la anterior. En este caso, 13. Para este caso, 14 más 13, 27. Para este caso, 7 más 14 más 13, 34. Y así sucesivamente. Por último, tenemos la frecuencia acumulada relativa, que es hacer lo mismo que hicimos con la absoluta, pero ahora lo vamos a hacer con la relativa. Tomamos la primera y posteriormente para la segunda casilla o el segundo intervalo sumamos este valor con este valor y es el que tenemos acá. Para el tercer intervalo sumamos los tres anteriores y así sucesivamente. Y por último tenemos la frecuencia porcentual, que es obtenida de la frecuencia relativa, simplemente multiplicarla por 100. Entonces al tener 0,23 en la frecuencia relativa multiplicamos por 100 y obtenemos el 23%, que es la frecuencia porcentual. Ahí tenemos una representación gráfica de nuestra situación por medio de esta tabla de distribución de frecuencias. Por último, esta información se puede representar por medio de unas gráficas. Pueden ser gráficas de cualquier tipo. En este caso vamos a hablar de diagramas de barras o histogramas y diagramas circulares o de tortas. La información suministrada aquí se hace con el uso de las frecuencias
absolutas con esta. Esta se representa por medio de un diagrama de barras. Aquí nos está representando la información. Por ejemplo, en el segundo intervalo tenemos que su frecuencia es de 14, que es lo que nos muestra en este caso. ¿Estamos de acuerdo? El segundo gráfico lo que hace es representar porcentajes. Entonces me está diciendo que este color o esta franja corresponde al 25% y es el segundo intervalo. Entonces venimos al segundo intervalo y ella me está mostrando que es el 25%. Estas son maneras claras y muy fáciles de representar la información que tiene una distribución de datos. Es una manera ágil y sencilla para aquellas personas que no manejan mucho los conceptos estadísticos, pero que visualmente pueden entender por medio de frecuencias o porcentajes toda la información suministrada. Les agradecemos hayan contado con nosotros y hayan confiado en nosotros su educación profesional.